aporte en el desarrollo, en lo que es el manejo y el tratamiento de las diferentes enfermedades propias del corazón. Ya no solamente se trata de mirar las arterias coronarias, sino mirar un poco más allá, como el tratamiento, por ejemplo, lo que corresponde a las válvulas, a las 4 válvulas, tanto aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar, a través del intervencionismo que también ha desarrollado en el tiempo. Entonces, vamos a empezar con esta presentación, mirando el corazón desde la tomografía, que es un tema en realidad bastante amplio, nos quedarían muchas sesiones para poder revisar, y el tema que voy a desarrollar es tomografía y cardiopatía estructural. En primer lugar, la agenda que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hacer una breve introducción. En segundo lugar, vamos a hacer una evaluación de la válvula aórtica nativa. Nos vamos a centrar hoy día un poco más a la válvula aórtica, que es lo que más realizamos. Y en tercer lugar, lo que es el protocolo TAVI. Para empezar, sabemos que 2 de cada 3 muertes es de causa cardiovascular. Y dentro de ellas podemos evidenciar que la incidencia y la prevalencia en la enfermedad valvular aórtica, sobre todo de etiología degenerativa, está en incremento y se ha descrito como la próxima epidemia cardíaca. Asimismo, el avance en lo que son las diferentes técnicas de imagen, como lo mencionaba inicialmente, ha revolucionado lo que es el manejo de las diferentes valvulopatías cardíacas. ¿Y cómo es así la evaluación de la imagen, evaluación de las diferentes válvulas cardíacas? La tendencia es de que la evaluación de las válvulas sea a través de la imagen multimodal, es decir, no solamente una herramienta diagnóstica es la única que va a evaluar las diferentes patologías en lo que es cardiología, sino empezamos por la ecocardiografía transtorácica y la transesofágica en sus diferentes modalidades, y sobre ellas vamos a tener el aporte de diferentes herramientas como va a ser la tomografía, la resonancia y la cardiología nuclear. Entonces la tendencia es la evaluación con imagen multimodal, en lo que corresponde a la evaluación de las válvulas cardíacas. En las últimas guías publicadas en septiembre de 2023, resalta la evaluación de la imagen multimodal, así como también la evaluación con un equipo multidisciplinario para poder establecer un adecuado diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías valvulares y otros tratamientos que se realizan a través de hemodinámica. Entonces, como podrán ver aquí, para nosotros establecer lo que es la severidad de la estenosis de la válvula aórtica, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, no solamente la tomografía, digamos, la herramienta que se encarga de esta evaluación, sino empezamos desde la ecografía torácica, transesofágica, sus diferentes modalidades, como es la modalidad 3D, que nos establece tanto la severidad, la morfología de la válvula, la función ventricular, etcétera, así como también la evaluación de los accesos vasculares que debemos de tener. Aquí tenemos una válvula aórtica típica con sus 3 senos y está midiéndose aquí lo que es el área valvular. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para seguir, o mejor dicho antes, cuál es el objetivo de la tomografía en la evaluación de las válvulas aórticas? Ya desde hace muchos años atrás se evidenció de que la tomografía jugaba un rol importante, no solamente en el manejo, sino también para el diagnóstico de lo que es la estenosis aórtica. Entonces ya está claramente establecido que un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado implica o define lo que es una estenosis aórtica severa, pero con gradientes y velocidades altas. Pero ¿qué hay de esos pacientes que tienen gradientes y velocidades bajas y que lleva a confusión la definición de una estenosis aórtica severa? Entonces es aquí que la tomografía empieza a jugar un rol importante a través de lo que es simplemente el score de calcio. La forma en la cual degeneran las válvulas es muy distinta entre lo que son las mujeres y los hombres. Las mujeres degeneramos la válvula de una manera más fibrótica, más inflamatoria, a diferencia de los hombres que calcifican más. Por lo tanto, esos límites o esos cortes en lo que corresponde al score de calcio para establecer la severidad de la estenosis aórtica, en mujeres se cataloga por más de 1.200 unidades Agatston, mientras que en los varones más de 2.000 unidades. Del mismo modo, con la publicación de estas últimas guías, la definición de corte de estenosis aórtica cuando se utilizan técnicas, vamos a decir, multimodales, como la combinación, por ejemplo, de la medición a través de la tomografía de lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ecocardiografía la definición de lo que son velocidades y gradientes, ya nos dan un corte un poquito más alto, ya no es por debajo de 1 centímetro cuadrado, sino por debajo de 1.2 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Entonces, como vemos aquí, la tecnología está dando un gran aporte, inclusive para la definición nada más de lo que es estenosis aórtica. Muy bien. ¿Y de qué manera nos sirve la tomografía para lo que es la colocación de una válvula aórtica a través
de cateterismo a través de hemodinámica. El objetivo principal de la angioTAC va a ser la planeación pretáctica. Este va a ser el objetivo principal. En segundo lugar, vamos a tener que las mediciones, el objetivo principal va a ser las mediciones precisas para la selección del tipo y tamaño de la válvula. Y por otro lado, vamos a tener la evaluación de la aorta y los excesos vasculares. Estos datos de aquí son fundamentales porque recordemos que el corazón es un órgano que está en movimiento, no es una estructura que está quieta. Entonces, para nosotros poder valorar ambas situaciones, vamos a tener que hacerlo de diferente manera. Si yo quiero evaluar lo que es el tamaño de la válvula y el tipo de válvula, voy a tener que hacer un estudio en el cual tenga que estar sincronizado con el electrocardiograma y yo pueda captar el ciclo cardíaco, para poder hacer las mediciones en sístole y en diástole que requiera para el protocolo de dicho estudio. A diferencia de los accesos vasculares, que no necesito gatillarlo ni sincronizarlo con el electrocardiograma, tanto para la evaluación de la aorta como los femorales y las ilíacas. Muy bien, entonces, solamente para recordar un poco acerca del protocolo y la estrategia de adquisición, va a depender mucho, o sea, el objetivo final de nosotros, que es tratar de que haya poca radiación y utilizar la menor cantidad de contraste. Sin embargo, para nosotros hacer la evaluación de la raíz de aorta va a ser muy importante el tipo de equipo que utilicemos. El equipo debe ser más de 64 cortes, y mientras más cortes pueda tener este equipo, entonces yo puedo utilizar estudios donde puedo utilizar menos radiación. Y podría hacer estudios retrospectivos gatillados. Nosotros en el hospital hacemos estudios retrospectivos gatillados para que disminuya la cantidad de artefactos en movimiento de lo que va a ser para la valoración y la medición de la raíz de aorta. Por otro lado, en relación a las recomendaciones que hacen las guías últimamente de la que es la administración del contraste, lo que se pretende es de que se utilice el menor volumen posible de contraste y que tenga una alta concentración. Entonces, la concentración de contraste que utilizamos para estos estudios es de 350 a 370. En el caso de nuestro hospital, por el tipo de inyector que tenemos, el volumen debe ser utilizado en 100 mililitros. La tasa de flujo es de 4 a 6 mililitros por segundo. El volumen va a depender, aquí en realidad, esto es un trabajo en equipo, no solamente es dependiente del cardiólogo, sino también de qué tanta pericia tenga el tecnólogo médico, porque recordemos que las patologías cardíacas en nuestro país no viene en un estado pues que es una estenosis aórtica severa con una buena función ventricular, etcétera, sino por lo general son estenosis aórticas que vienen con un ventrículo izquierdo severamente dilatado y con disfunción ventricular izquierda. Entonces, el cálculo de los volúmenes va a depender de esa fuerza contráctil que tenga ese ventrículo izquierdo. Entonces, por lo tanto, los volúmenes que manejamos, por lo general, no nos cuentan, no son más pegados a 100. El acceso venoso va a ser una vena decubital, y bueno, lo que utilizamos es el volus tracking, seguido de un pico de contraste en la aorta ascendente. Posteriormente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, evaluamos lo que es la válvula aórtica. La válvula aórtica la vamos a evaluar desde simplemente la medición de lo que va a ser la cantidad de calcio. Un simple score de calcio, pero que lo hacemos de manera gatillada. Esta cantidad de calcio que evaluamos, tenemos que medirlo en las diferentes localizaciones de la válvula aórtica. Como ven, es una válvula aórtica trivalva, donde está aquí el seno no coronariano, el derecho y el izquierdo, y vemos aquí que existe calcio en los bordes libres de los velos, así como también calcificación a nivel de los senos. Entonces, describimos la cantidad de senos y velos que tiene nuestra válvula, así como que la cantidad de calcio que existe en ella. Por otro lado, podemos determinar también por planimetría el área valvular. Aquí vemos en una imagen en 3D también la cantidad de calcio que puede presentarse en este tipo de válvulas. Entonces, no todas las válvulas aórticas son trivalvas. Tenemos válvulas que también tienen o son con anomalías congénitas como las bivalvas. Antes, estas válvulas bivalvas no eran pacientes candidatos para lo que era el TAVI. Sin embargo, ahora ya existen criterios para que estos pacientes puedan ser incluidos. Entonces, de nosotros de tener una válvula aórtica, como están viendo por aquí, que tiene 2 senos con 2 velos, tenemos que describir si tiene 2 senos con 2 velos, la cantidad de calcio que tenga tanto en sístole como en diástole, así como aquellas válvulas que son aórticas bicúspides, pero que tienen la presencia de arrafio, no sea una unión entre el seno coronariano derecho e izquierdo, el izquierdo con el no coronariano, o cualquiera de las presentaciones, igualmente describir la cantidad de calcio que existe y también la cantidad de calcio existente a nivel de los rafos. Entonces, esta cantidad de calcio que nos señala la ubicación en la zona de los senos y los velos, también nos va a permitir para un buen anclaje de lo que es la prótesis aórtica.
Un dato muy importante, miren, estamos todavía aún sin utilizar el contraste, es la cantidad de calcio que encontramos en la zona de aterrizaje o en la zona de implantación del dispositivo. Y vamos a tener tres tipos, la leve, moderada y severa. Básicamente, esta clasificación que tenemos se va a basar en la cantidad de calcio que encontramos en diferentes planos. Por ejemplo, en el caso de un caso leve, nada más en esta zona de aterrizaje, porque encontramos calcio solamente a nivel de los senos. Mientras que en el caso moderado encontramos en dos localizaciones, tanto a nivel de los senos como a nivel del anillo, y en el caso de las situaciones severas encontramos en tres localizaciones, seno, anillo y en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Dentro de estas tres, la que ya nos proyecta tener complicaciones en la colocación de estos dispositivos, pues va a ser la que se encuentra en estado severo, porque el anclaje de estas prótesis justamente va a ser en esta zona que llamamos de aterrizaje, y puede provocar que se produzcan fugas paravalvares, los llamados leaks paravalvares. Y por otro lado, las mediciones que nosotros realizamos en esta zona, si no realizamos mediciones adecuadas, podemos cometer el error de implantar dispositivos muy pequeños que puedan también desplazarse a diferentes localizaciones, como hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo o de manera retrógrada también. Muy bien, entonces, el siguiente punto, ¿cuál es? Va a ser la medición del anillo. Entonces, en el anillo, existe todo un esquema para ver cómo vamos a localizar adecuadamente el anillo. Recordemos que el anillo va a ser la zona de transición entre lo que corresponde al ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Entonces, en primer lugar, siempre vamos a hacer planos ortogonales, con las imágenes multiplanares. Aquí tenemos la presentación axial, cecital y coronal, y vamos alineando progresivamente paralelos a los ejes hasta encontrarnos con los tres senos de la válvula aórtica. Posteriormente, tratamos de que se alinee en la cúspide más distal posible del seno tanto coronariano derecho como del izquierdo, como vemos aquí, y a través de una línea transversal descendemos en la parte más distal. Entonces, como verán aquí, el anillo de la aorta es un anillo, tiene una morfología que es de tipo ovoide. Esto es comparado, por ejemplo, con la ecografía transesofágica, que intenta medir, o cuando hacemos nosotros las mediciones con el tracto de salida del ventrículo izquierdo a través de la ecografía transtorácica, nosotros evaluamos un círculo, más no una morfología oval. Entonces, la tomografía es la herramienta, digamos, el gol estándar para medir la medición del anillo aórtico por el tipo de morfología que tiene esta zona. Igualmente, tenemos que hacer las mediciones. Estas son las recomendaciones que se realizan para lo que son las mediciones tanto de la morfología de la válvula, la zona de aterrizaje que mencionaba, de la calcificación, y para la evaluación también de lo que es el anillo. El anillo, debemos recordar que debe ser medido básicamente durante la sístole, porque es en el momento en el cual más se expande el anillo. Pero tan importante es ver cómo se remodela el ventrículo izquierdo frente a una estenosis aórtica, porque si este está muy hipertrófico, ¿qué sucede? Que la mayor expansión del anillo va a ser durante la diástole, más no durante la sístole. Entonces, por eso es que estas herramientas también son complementarias, ¿no? Es necesario siempre de un estudio transtorácico. Bien. Vamos a pasar a lo que es la medición de los senos de Valsalva, que sería el tercer punto. Y en la medición de los senos de Valsalva, igualmente si alineamos sobre la aorta y vamos en la zona más, vamos a decir, de mayor amplitud a nivel de los senos, es que vamos a medir los cortes ortogonales y procedemos a medir los tres senos, desde los senos hasta las comisuras. Estas medidas deben ser dadas en número de 3, ¿no? De acuerdo a los tres senos. Y posteriormente vamos a medir lo que es la altura de la raíz de la aorta, que va a ser la medición de base, lo que es el anillo, hasta la zona más estrecha de la zona entre lo que es el seno y la aorta ascendente. Esa va a ser la altura de nuestra raíz de aorta. Y seguidamente en esa zona vamos a utilizar lo que son los planos transversales para poder medir los diámetros a nivel de la unión sinotubular. Recordemos que estas mediciones son importantes y ahora vamos a pasar a la medición de las arterias coronarias, porque errores en esta medición, cometer errores como por ejemplo en la medición del plano del anillo, cometer errores en la medición de las arterias coronarias, puede llevarnos a complicaciones muy serias durante la colocación del dispositivo, como es por ejemplo la oclusión de la propia arteria coronaria y ocasionar infartos en pleno procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que en la medición que hicimos del plano del anillo, vamos a medir una de las coronarias, por ser izquierda, y en la siguiente vista lo que es la medición de la arteria coronaria derecha. El corte de estos planos se recomienda que sea menos de 12 milímetros para que puedan acceder a uno de estos dispositivos. Y es más, digamos que quedaría en la zona de penumbra entre 10 y 12, pero menos de 10
se promueve de que no sea colocado a través de estos dispositivos portátiles. El sexto punto que vamos a evaluar va a ser el ángulo idóneo para la proyección de la vista angiográfica que va a requerir el hemodinamista en el momento que va a proceder a la implantación. En realidad aquí se hace la medición en la zona donde se evidencian los tres senos y vamos a proporcionarles el ángulo en el cual se evidencia adecuadamente los tres senos de la válvula. Si bien es cierto, el gold estándar va a ser angiográficamente, pero al darle ya la referencia a los hemodinamistas, lo que va a hacer es disminuir la cantidad de contraste y radiación que recibe el paciente en el momento de la colocación del dispositivo. Muy bien, el séptimo punto, ya estamos entrando en una fase donde ya no se necesita que esté gatillado, ya no necesitamos aquí del electrocardiograma. Vamos a hacer lo que es la medición de la aorta. Si bien es cierto, aquí ya estamos pidiendo varios puntos de la aorta. Todas estas mediciones que realizamos de la aorta, además de medirlas, tenemos que describir la clasificación que se encuentra, o el grado de clasificación que se encuentra en todo este recorrido, como estamos viendo aquí en el desplazamiento de este vaso. Y por último, sabemos que hay varios accesos vasculares periféricos. Los más frecuentes van a ser lo que van a ser a través de las ilíacas femorales, pero cuando estas no están aptas, vamos a decirlo así, podemos utilizar o ampliar otro tipo de accesos, como las subclavias, incluso las transapicales, inclusive hasta a través de la vena cava, ¿no? Pero en nuestro medio lo que más utilizamos son los accesos femorales. Entonces, básicamente aquí, a nivel de los accesos femorales, lo que requerimos es una gráfica que dice más que 1000 palabras, es evaluar lo que es el grado de calcificación tanto de la aorta abdominal como de las femorales y las ilíacas, así como el grado de estrechamiento que visualizamos en ellos. La luz interna de estos vasos deben ser menores o similares al borde externo de lo que va a pasar el catéter o la guía por estos accesos. Otro punto importante son los ángulos que presentan las ilíacas y las femorales en todo su recorrido. Cuando este es menos de 90 grados, entonces también es una contraindicación para poder proceder con lo que es la colocación de estos dispositivos. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta aorta, una aorta que está calcificada, ¿no? Desde la raíz de la aorta, vemos el arco aórtico, pero son calcificaciones que son leves, que no son obstructivas. Pero aquí vemos un detalle que tenemos esta curva aquí a nivel de las femorales, pero que no impide el pasaje de estas prótesis. Y por último, ya hemos evaluado todo lo que son los accesos para cómo acceder, poder colocar el dispositivo. Tenemos que evaluar todo lo que son los hallazgos extracardíacos. Si este paciente tiene fibrosis pulmonar o tiene otros problemas adicionales que puedan complicar el manejo. Recordemos, antes de continuar con la presentación, que los pacientes que acuden o ingresan a estos protocolos de colocación de prótesis cardíacas a través de hemodinamia son pacientes que son de muy alto riesgo. Lo ideal siempre es la cirugía cardíaca, o sea, hacer el reemplazo de válvula aórtica con cirugía abierta. Pero existe un grupo de pacientes que tiene muy alto riesgo, que la probabilidad de muerte y de complicación intraoperatoria es mucho más alta. Entonces, justamente para ellos fue ideado este procedimiento de lo que es el TAVI. Ahora, con el avance y con la presentación de los nuevos estudios y los grandes registros, se está evidenciando que el tiempo de duración de estas prótesis es más amplio, ya no son así de 7, 10 años de seguimiento, ya es mucho más amplio, por lo que se está promoviendo el mayor uso de estos dispositivos. Muy bien, entonces, solamente para hacer un resumen de un casito clínico, porque la doctora Laís es la que va a presentar toda nuestra gama de casos clínicos de nuestro servicio. Este es un paciente que acudió a nuestro servicio de cardiología, es un paciente de más de 85 años de edad, que reiteradas ocasiones estuvo hospitalizado por descompensación de falla cardíaca. Es un paciente que ya era portador de bypass aortocoronario, pero las descompensaciones que iba teniendo en el camino era justamente porque tenía una estenosis aórtica severa, 0.87, si no mal recuerdo, de área valvular. Por lo que lo hacía, por su test de fragilidad, por ser una persona adulto mayor y las evaluaciones de los scores para cirugía cardíaca eran muy altos, no era un paciente candidato para cirugía cardíaca. Sin embargo, podíamos ofrecerle lo que era la colocación de estos dispositivos que es el TAVI. Entonces hicieron, así lo que hemos visto teóricamente, todas las mediciones, como la medición del cambio del ventrículo izquierdo, las medidas del anillo, y fuimos así ordenadamente, se midieron lo que son los diámetros de los senos. Posteriormente se hizo lo que es la medición de las arterias coronarias,
del cierre estaba como que, bueno, esta es la medición de la raíz de la aorta, perdón, y la medición de lo que son las arterias coronarias, aquí a la derecha, a 14 milímetros de la altura del anillo. Vamos avanzando y aquí vemos lo que hace el tronco de la coronaria izquierda, que está más o menos a 18 milímetros. Entonces iba cumpliendo poco a poco todos los requisitos que corresponden para la colocación, para poder acceder a este dispositivo. Se hizo la medición de lo que es el tronco de la velocidad tubular, el diámetro de la aorta ascendente, y también aquí estamos evaluando lo que es la calcificación de la raíz de la aorta, y como ven, la calcificación está básicamente a nivel del plano de lo que es parte del anillo, parte de la unión sinotubular, bueno, sin considerar lo que son las arterias coronarias, pero aquí al nivel de la salida del oblicuo izquierdo, vemos que está prácticamente ausente de calcificación, lo que hacía de que disminuyera la probabilidad de complicaciones durante el procedimiento. Y así fue, cuando el paciente se le colocó el dispositivo, no hubo ni siquiera necesidad de balonamiento. Recordemos que cuando se colocan estas prótesis, a diferencia de la cirugía cardíaca, en la cirugía cardíaca lo que se hace es sacar la válvula aórtica nativa y poner una prótesis cardíaca. En cambio, en lo que es TAVI, lo que se hace es aplastar esa válvula aórtica nativa que está envejecida y sobre ella se implanta el dispositivo. Entonces, aquí vemos que también la calcificación que tiene solamente a nivel del anillo y los senos, de la unión sinotubular, pero no afecta el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y aquí un poco más para aclarar el grado de calcificación que se da a nivel de los tres senos, cuantificando aquí el calcio, y bueno, mirando la válvula aórtica en diferentes formas. Se evaluó también lo que es todo el recorrido de la aorta ascendente en diferentes vistas, la aorta ascendente y la aorta abdominal junto con las femorales y las ilíacas, y vemos que tiene un buen recorrido con una calcificación que tampoco va a interrumpir el pasaje del dispositivo. Entonces, es así que nuestro paciente finalmente accedió a lo que es la prótesis, ya la doctora Alay nos va a mostrar el final de cómo quedó nuestro paciente. Ya solamente para culminar, recordemos que nuestra población está prácticamente envejeciendo, ¿no? Y muchos ya no pueden acceder por su alto riesgo cardiovascular a las cirugías convencionales. Y para esto está surgiendo lo que son la colocación de dispositivos a través de transcatéter. No es solamente la válvula aórtica, es también la válvula mitral. Si bien es cierto, en nuestro país no se coloca, pero ya hay procedimientos en los cuales se puede hacer por transcatéter prótesis mitrales, colocar neocuerdas, colocar los mitral clip y una serie de dispositivos en los cuales la tomografía viene jugando un rol importante. Todo este estudio del pre-TAVI sirve únicamente para poder lograr hacer el pasaje del dispositivo y lograr que aquí, a este nivel de la aorta, pueda llegar el dispositivo que vendría a ser la válvula aórtica colocada por transcatéter. Eso es todo lo que tenía para ofrecerles el día de hoy. Bueno, si hubiera alguna duda, creo que sería al final. Gracias.